Bueno, una familia necesitó 24.241 pesos para la canasta básica para no ser pobre. Estamos hablando de la canasta básica total, alimentos y servicios. Vamos a hablar de esto con Fausto Spotorno, que está aquí con nosotros, economista. Bienvenido, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y Diego Cabot, compañero de la casa. ¿Cómo va, Diego? Bien, ¿Todo en orden? Bien. Bueno, muy bien. Esto es en el mes de octubre. Estamos hablando de 24.241 pesos. Es un 7,5%. Estamos en problemas si lo comparamos con la inflación, ¿no? Sí. Sí, a ver, fue un poco más alto que la inflación y es lógico porque la canasta básica, aún la total con servicios, tiene mucho peso de alimentos. Sí. Porque está marcando la línea de pobreza, ¿no? Además, por cómo se calcula, también está muy vinculado con alimentos. Y cuando vos tenés altos niveles de inflación, los precios relativos de las cosas ya no son tan sólidos como cuando estás estable. ¿Qué significa esto? A ver. Vos sabés que vos podrías decir, en una economía estable, vos podés saber que, no sé, un kilo de arroz sale lo mismo que un litro de nafta, ponele. O 2 kilos de arroz. Esos precios se mantienen estables. Son estables. Ahora, cuando hay inflación, eso empieza a perder estabilidad. Y los productos que son más inelásticos, aquellos productos que vos salís a consumir, pase lo que pase, empiezan a subir más rápido que los que son más elásticos. Entonces, por ejemplo, probablemente el arroz suba más rápido que la gaseosa, porque la gaseosa no lo puede trasladar. De hecho, es uno de los productos que más subió, mira. Exactamente. Sí. Claro, cuando vos vas a la canasta básica alimenticia, donde son productos muy inelásticos, muy básicos, entonces los efectos inflacionarios tienden a ser más fuertes, ¿no? Claro. Ahora, Fausto, más allá, obviamente, digamos, todos esperábamos índices enormes, de hecho los vienen confirmando todos los indicadores en estos últimos meses donde fue, bueno, digamos, el efecto de la devaluación, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo viene la inercia, digamos, inflacionaria? ¿Qué se puede esperar del crecimiento de los precios? ¿Están, digamos, desacelerándose o este 7,5% podría ser menor, pero aún tenés un par de meses donde todavía va a subir más los...? No, yo creo que ya, digamos, el golpe ya fue este. Claro, pero recordemos esto es octubre, ¿no? O sea, esto lo que te está diciendo es lo que subió, o sea, lo que ya padeciste. Lo que ya padeciste, claro, tal cual. Sí, en octubre la inflación, el IPC total dio 5,5, digo, 2 puntos más abajo. Pero lo que pasa es esto, como acá tenés mucha influencia de rubros muy inelásticos, el golpe es mucho más fuerte. Claro. Ahora, cuando ves el dato semanal, lo que estábamos viendo es que al final de octubre se estaba frenando mucho. Y ya te digo, nuestra medición no de la canasta básica, sino de la inflación total, tendría que rever la canasta básica como quedó, porque es un subíndice, nos daba 2,60 los primeros 15 días de noviembre contra los primeros 15 días de octubre. O sea que ya empezás a ver una desaceleración de los precios en general. Entonces, ahora, perdón. No, digo que entonces en la canasta básica por ahí puede ser que te quede un poquito por arriba, pero eso también se nota la desaceleración. Ahora, que la canasta básica esté 2 puntos por arriba de la inflación de octubre, si hablamos de 5,5 contra 7,5, es un indicador también de algo que repetimos muchas veces, pero que hoy lo vemos plasmado en la realidad, que a los pobres les pega mucho más la inflación. Sí, claramente. ¿No? Porque estamos hablando de algo tan básico como alimentos y servicios. Estamos hablando de una familia. Claro. Tiene transporte. Es un costo de trabajo. Lo que te va a pasar, ponerle que si la inflación se calme mucho, ¿cómo debería seguir la historia? Si la inflación se frena mucho, lo que te podría pasar es que esta canasta básica se frenaría más rápido que la inflación. Es como más volátil, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque como son los rubros que primero suben, y son los rubros que primero suben porque saben que son los que tienen... Ya hicieron el colchón, decís. Ya hicieron el colchón. O sea, si vos consumís productos de primera necesidad, los que producen esos productos de primera necesidad saben que ellos pueden subir los precios primero que los demás. Ahora, ¿y ahí no falta un rol del Estado, Fausto, entonces? Porque uno está hablando estamos justamente hablando de productos de primera necesidad, ¿no? Sí. El famoso precios cuidados o demás cuestiones. Digo, no hace falta realmente y acotadamente en esto un rol del Estado para cuidar a los que menos tienen. No, yo no creo que sería muy útil el Estado en esto. Es como tratar de matar a una mosca con una bala. No lo vas a lograr. Porque el impacto, estamos hablando de impactos mensuales. Esto en 2 o 3 meses se acomoda automáticamente. Si baja la inflación. Ahora, si la inflación no la baja nunca, si la inflación no la baja nunca, el rol del Estado sería bajar la inflación, primero que nada. Claro, bueno, no te olvides que digamos, todos los controles de precios sobre los alimentos de la canasta básica estuvieron vigentes
muchísimas veces, lo Sí, hablamos no cantidad sirviera. de veces, de hecho, digamos, todo el esquema de precios cuidados y todo el esquema, digamos, de Moreno presionando era básicamente eso, y si los precios subían igual. Claro, O claro. sea, a lo sumo lográs que te lo suban un poquito más tarde. Lográs ese microefecto de que suben primero lo de la canasta básica que los demás. Pero no es que suben más, suben primero, que no es lo mismo. Está bien, Este- está bien esto que estás diciendo, porque suben primero, pero después se acomodan más rápido. Después se también. acomodan, claro. Pero además- a menos que tu inflación siga empeorando. Entonces Claro. ahí siguen subiendo primero, pero el punto es que suben primero, nada más. Y cuando el Estado reacciona, con Sí. lo lento que es el Estado reaccionando a estas cosas, con lo que puede hacer, con la ineficiencia que tiene el Estado para esta cosa, ya se Claro. acomodó todo. Vos sabés que el esquema de precios cuidados había generado, por ejemplo, en un Sí. momento, yo me acuerdo porque lo vi, lo comprobé y demás, y hablé con gente que estaba en el sector, que por ejemplo vos tenías los supermercados de Recoleta que estaban muy cuidados, tenían precios más baratos que los supermercados, por ejemplo, o los mini mercados de la zona más periférica. Entonces, por ejemplo, había un caso que era el del aceite, Sí. que estaba muy controlado por el gobierno, entonces Muy controlado. vos conseguías el litro de aceite muy barato en los supermercados de Barrio Norte, pero muy barato, Sí. y los mismos comerciantes lo compraban ahí y lo llevaban al Gran Buenos Aires, donde el mercado les convalidaba un precio Es mayor. cierto, de hecho hasta se puso un límite para de comprar el aceite compra, en aquel claro, momento. porque en aquel Sí. momento, entonces, digamos, te generan distorsiones todo el tiempo. El tema acá principal es la inflación, claramente. Sí, ¿no? claro. Lo que distorsiona la inflación, es el punto. Cuando tenés inflación, muchos procesos empiezan a fallar. Porque en realidad lo que empieza a fallar es que la gente no tiene precio, no tiene el precio claro de las cosas. Empezás a perder. No sabes cuánto valen las cosas. Te pasa con decir, pero ¿por qué 40% de descuento? Entonces, igual, si me 40% de descuento, ¿qué precio me están cobrando? En Claro. realidad, no sabes, porque ni el comerciante sabe qué precio Claro. tiene que Bueno, ponerle ahora, las el cosas. tema de los precios en la comunidad argentina es un tema que ya lleva años. Lleva años. Porque realmente hay precios que están muy baratos y otros que están relativamente, Sí. y otros que están muy caros. Y no se sabe muy bien cuál es la relación. no se entiende. No se entiende. Bueno, por eso te digo, cuando vos tenés inflación, los precios relativos, esas relaciones se empiezan a perder, porque ya no es importante la relación entre el precio de una cosa y de otra, sino quién tiene más capacidad de subir los precios primero y quién no. Claro. Y como encima La reacción. La inflación, claro, la inflación es continua. Todos los meses estás en esa competencia de quién puede subir los precios, quién no. No es lo mismo vender pañales, que es un producto que es de primera necesidad y que la gente, digamos, nunca deja de gastar, en pañales, por ejemplo, típico producto, que vender, ya te digo, gaseosas o champagne, digamos. Estás Claro. en otro punto, donde es un producto que lo podés decidir no gastarlo. Entonces el de champagne tiene menos poder para subir los precios y lo sube después. Claro. Fausto, hay un tema que tiene que ver con la estacionalidad de la inflación, ¿no? Y Sí. básicamente estamos transitando por meses particularmente. Sí, vamos altos. a transitar. realmente. Bueno, En vamos diciembre. a transitar diciembre y enero, que tiene el componente turístico, ¿no? Sí. ¿Crees vos que este diciembre y enero van a ser similares o que, digamos, el consumo en baja va, por así decirlo, menguar un poco Claro. esa expectativa de crecimiento de la inflación? El efecto estacional existe siempre. La cuestión es si, como se está desacelerando mucho, porque venís de niveles muy, muy altos, si lo vas a notar en los números. Pero el efecto existe. Ejemplo típico de la estacionalidad es, que a mí me interesa mucho más, lo ves en los números, que por ejemplo la carne sube en los últimos 15 días de diciembre y baja en los primeros 15 días de enero. O sea, una forma de ahorrar sería festejar el fin de año en enero. Claro. 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 Pero- Ah, mira qué Bueno, original. pero eso, claro, eso pasa siempre, ¿no? Pasa Claro, cuando porque se- en la claro. fiesta compramos la carne. En Pascua pasa lo mismo con el pescado y, ¿no? Exactamente. Y esa estacionalidad es inevitable. Lo sumo, si la inflación baja en general, probablemente no veas en el número final. Cuando veamos el número de diciembre, dices, por ahí, mira, diciembre todavía más bajo que octubre. Entonces no hay estacionalidad. No, Claro. sí hubo. Cuando la ves entre las 2 semanas, la vas a ver. Pero sí es cierto que por ahí te queda muy probable que el número de diciembre te quede muy abajo de lo que de octubre, muy abajo de lo que de septiembre. Ahora sí, el gran tema sin lugar a dudas es la inflación, es controlar la inflación. Es la Para la inflación. canasta básica, para la vida diaria de todos los argentinos y sobre todo a los que más les pega. Exactamente. La gran pregunta es, en el camino en el que estamos, Fausto, ¿estamos bien para controlar la inflación? Mira, estamos mejor que antes. O sea, ¿te acordás que salieron... lo que hizo el gobierno inicialmente fue tratar de bajar la inflación frenando la emisión monetaria sin hacer un ajuste fiscal? Sí. Y con, digamos, el shock de expectativas. Con ¿no? el shock de expectativas. Bueno, eso no funciona. No funciona. Después te voy a recomendar un libro de macroeconomía de 1997 que explica perfectamente que si vos haces eso, lo que te va a pasar es que vas a bajar la inflación un ratito, después se va a saltar la inflación y la deuda y después tener un problema más grande que antes. ¿Está? ¿Por qué? Porque el Estado se financia, tiene dos formas de financiarse, o con deuda o con emisión Sí. monetaria. ¿Tá? Con deuda,
problema es que es limitado lo que vos podés financiarte con deuda. Un día el mercado te dice, hasta acá, Bueno, no ya va lo más. vimos, nos pasó. Y cuando el mercado te dice, no va más, no te queda otra que salir a usar imprimir. imprimir, ¿entendés? A menos que hagas un ajuste fiscal. Entonces ahí sí podés... O te crezcan mucho las exportaciones, ¿no? O te crezcan mucho. Te Claro. ingresan mucho. Pero no es lo que No está, es el caso. no es el No. caso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es mucho más razonable en ese sentido. Por un lado, tenemos al Tesoro haciendo un ajuste fiscal, sobre todo el año que viene va a ser importante. Sí. Y por otro lado, el programa monetario mucho más duro. Entonces, eso tiene mucha más consistencia a la hora de luchar contra la inflación que tratar de bajar la emisión monetaria tomando deuda. El tema es a costa de qué, ¿no? Porque todo esto va por buen camino, pero también al mismo tiempo te trae una recesión importantísima. Sí, es cierto porque tenés que dominar las expectativas en algún momento. A ver, voy a tratar de explicar esto para que se entienda por qué podés tener o no un costo de actividad económica. No es obligatorio, pero vamos a ponerlo de esta manera. Sí. Vos podés decir, la inflación es un efecto de la emisión monetaria, ¿no? Entonces yo digo, voy a emitir 20% más de dinero, en este caso cero. Sí. 0% más de dinero. Entonces deberías tener en estos 6 meses cero de inflación, en teoría. Ahora, ponle que nosotros somos productores, comerciantes, no le creemos al Sí. Banco Central. Igual subimos los precios. Igual subimos los precios. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, no hay más dinero para pagarnos a todos nosotros No, lo que queremos entonces cobrar. no vamos a vender. Entonces no vendemos y Claro. estamos en recesión. Entonces, a medida que el mercado le empieza a crear al Banco Central y el Banco Central haga lo que prometió, porque una cosa Claro. es que el Banco Central diga algo y, Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. y no suceda, entonces ahí puede ser que la inflación empiece a bajar con más consistencia y en el mediano plazo tiene que darse el ajuste fiscal, porque si no, tarde o temprano empieza a tener el problema de dónde saca la plata el Estado. Claro. Ahora, una pregunta. Y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero en principio vos decís, bueno, el Banco Central tomó el... No, vos decís, dijo el Banco Dijo el Banco Central, Central, sí. vamos a emitir cero con algún tipo de Sí, con salvedad en algunos diciembre. asteriscos. ¿Qué crees que va a pasar en diciembre con la emisión monetaria? O sea, con la máquina de imprimir. ¿Se va a imprimir más o no? Porque en realidad se necesitan más pesos Sí. para pagar, digamos, el aguinaldo y ni hablar si efectivamente los actores más importantes de la economía pagan el bono de 5.000 Claro. pesos. Por lo tanto, ahí, ¿qué haría el Banco Central? Ya sé, me vas a contestar, bueno, puede hacer con los bancos, deliberar algo de encaje y demás. Igual pero vos, estaba ¿qué permitido crees? para diciembre o no. Por eso digo. No, él va a emitir directamente los pesos, va a pagar, supongo, intereses del ELIX con emisión, el 7% que le permite el acuerdo, para abastecer lo que sucede en diciembre, que es un aumento de la demanda de pesos. Los argentinos en diciembre siempre queremos tener más pesos en el bolsillo, Sí. entonces salimos a demandar más pesos. Si vos no abasteces esos pesos, en realidad tenderías a una deflación, por decirlo, o una recesión más grande. Porque queremos pesos para pagar cosas. Pero claro, cosa que no es un comprar, capricho, para lo comprar. queremos para comprar porque vienen las fiestas, Porque porque, es el- vienen las vacaciones, porque hay que pagar los aguinaldos, ¿no? Claro, y lo único extraño ahí, vamos a plantearlo como un tema para ver, es que en los últimos años, en enero se te caía esa demanda de pesos. Pero te quedan dando vuelta igual los pesos. No, lo rescataron. Los rescataba con... Ah. O en realidad, no lo terminaba rescatando y después la inflación subía. Claro, por eso Es te lo digo. que pasaba. Pero en teoría lo que debería hacer el Banco Central es rescatarlos. Pero a través de instrumentos como Levax y Elix, demás, por lo tanto tenés que pagar también intereses. Exactamente. Claro, los intereses. O sea, y ese es otro de los grandes puntos, la tasa de interés. Lo que estuvo sucediendo en los últimos años es que el Banco Central podía hacer ese ejercicio porque también aumentaba la demanda de dólares en enero. ¿Por qué? Porque nos íbamos de Por los vacaciones afuera. Claro. Ahora Entonces, va a caer. Ahora no, claro. bueno, esa es la intriga. Porque No, si, teóricamente, si vos ves ya las reservas de las aerolíneas, ya te lo muestran un poco. Sí, de que va a claro. caer. Pero Pero suben los pesos. lo que pasa es que Porque también consumo el es turismo en interno. Argentina también está caro, muy caro. Entonces finalmente cuando terminás haciendo las cuentas no te sale tanto más. Claro. Por así decirlo. Y al final no te la vas a verdad que ningún vamos lado. a ver qué pasa en enero con la, Claro. con la oferta de pesos. Lo que sí es claro es que este modelo, este planteo en realidad tiene una emisión monetaria en diciembre que después no baja en enero, con lo cual los pesos van a quedar en la calle. Ya no está previsto la absorción. No está prevista la absorción, con lo cual la inflación no va a ser cero, va a Claro. ser algo, pero igual es mucha menos emisión que la que veníamos Que lo que, teniendo. lo que Claro, teníamos alguna previsto. vez en un diciembre se emitió cerca del 25 o 30% de la base monetaria. Claro. O sea, de cada 100 pesos que había dando vueltas se emitían 30 O sea, o 40, ¿no? claro, ¿Cuánto fue el sí, récord? Se va a estar 125. lejos de eso. Lejos de eso. Le dejó hacer creo que 7 y pico por ciento, 7 monedas. Y la idea es ahí, en el fondo, ayudar a bajar la tasa de interés, Sí. Que es el otro problema. Creo Y que te hago con la una actividad pregunta económica, ¿no? pequeña y corta y ver si me la puedes contestar. ¿Y el dólar? ¿Habrá demanda de dólares cerca de fin de año? ¿O se va a neutralizar con la necesidad de venta que tienen las empresas? Yo creo también? que no va a haber mucha demanda de dólares. De hecho, va a haber una oferta adicional ahora está empezando a la cosecha de trigo, así que probablemente cuando ese trigo se empiece a exportar, que es Sí. mediados de diciembre en adelante, hasta enero,
deberías tener una oferta adicional de dólares y cualquier demanda que pueda surgir me parece que se va a ir compensando con eso. Es muy poquito lo que te puede afectar eso, me parece. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, De Fausto. nada. Un placer. Diego, gracias.